Queridos hermanos, es la tercera vez que voy a predicar sobre el libro de Abdías. Hemos visto en dos predicaciones anteriores acerca de este tema, de este libro. Y hoy voy a terminar la tercera vez. El libro de Abdías, hermanos, comentarles que termina con una promesa llena de esperanza para el pueblo de Dios. ¿Sí? Una promesa llena de esperanza para el pueblo de Dios. Hemos visto en las semanas pasadas que hay un terrible juicio, pasará un terrible juicio sobre Edom. Y ya ustedes saben quién es Edom, ¿verdad? O ya olvidaron. Edom sabemos que son los descendientes de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. ¿Recuerdan el conflicto que hubo entre ellos dos? Por el asunto de la primogenitura, de saber que el que recibía la bendición era Esaú, como hijo mayor. Pero Jacob la recibió con engaño y como sabemos, ¿verdad? Entonces hay esa rivalidad entre Jacob y Esaú. ¿Recuerda usted? Esaú, entonces él va a morir y su descendencia es llamada Edom, los edomitas. Y Jacob, ya sabemos la historia, tiene 12 hijos y esos 12 hijos se convierten en los hijos del pueblo de Israel, que entró a Egipto. Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Entonces, allí está la historia. Hay un conflicto entre Edom, descendientes de Saúl, Israel, cambiado su nombre por Jacob, ¿verdad? Entonces, en este conflicto dice que había en este pasaje, en este libro, hay un juicio sobre la ciudad de Edom. Y jóvenes también tienen que estar atentos porque mandaron una tarea del Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? Entonces, tienen que estar atentos al mensaje. Hay un juicio contra Edom. Y estos edomitas dicen que cuando, como dije la vez pasada, cuando vinieron los babilónicos a llevar en cautiverio a Israel, ellos pusieron obstáculos en el camino para que ellos no puedan huir, para que los israelitas no pudieran huir. Y la palabra de Dios dice, su hermana Israel, su hermana Judá, ¿verdad? Entonces, hay este conflicto. Hoy Abdías nos muestra entonces un cuadro bastante amplio acerca del futuro, un cuadro glorioso sobre el futuro, donde Dios restaura a Israel, que está en cautiverio. Dios lo restaura y establece un reino eterno en Israel. El día del Señor, dice Abdías, habla del día del Señor, y eso lo trata como un tema importante también, no solo Abdías, sino toda la Biblia. Y nos recuerda que aunque el juicio es real, la restauración también es real, ¿sí? Entonces hay un juicio sobre Edom, y este juicio era tan fuerte que mira el versículo 18, dice que la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl, ¿qué será? Estopa. Se consumirá fácilmente, y los quemarán, y los consumirán por ser estopa, los de Edom. Y dice que en este juicio ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Los edomitas que representan a Saúl van a desaparecer. Esa es la idea del texto. Este mensaje, hermanos, de esta mañana es relevante cuando miramos lo que sucede con Israel. Y yo quiero que usted no solo piense en Israel de la Biblia del Antiguo Testamento, quiero que piense en Israel de hoy día, en el Medio Oriente, este país que vive en conflictos, en caos terribles, en guerras. Entonces, cuando hablamos de Israel, quiero que también piense en ellos, ¿ya?
Entonces, vemos a un pueblo que históricamente ha sido llamado el pueblo de Dios. Un pueblo que ha sido guiado por Dios durante toda la vida, al menos en la Biblia. Pero hoy día sigue viviendo en medio de conflictos, en medio de guerras, en medio de discusiones, divisiones, como las que han sucedido recientemente, bombardeados por donde sea, y todos dispersos también, muchos de ellos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que el pueblo que Dios ha levantado y que ha prometido que será su pueblo, Israel, hoy en día viven conflictos, hoy en día viven guerras, hoy en día viven divisiones terribles. ¿No es Israel el pueblo de Dios? ¿No es este el pueblo que Dios ha elegido para él? ¿Por qué entonces tanta guerra y tanto sufrimiento para este pueblo de Dios? ¿Por qué? A la luz de Abdías, hermanos, veremos que Dios no solo ha abandonado su propósito, o no ha abandonado, perdón, su propósito redentor, y que la historia de este pueblo de Israel apunta a algo más grande que un territorio, que una nación, que una parte del mundo. ¿Sí? Entonces, a la luz de este texto vamos a ver que Israel no solamente contiene una parte del mapa, va más allá que eso, ¿sí? Bajo el tema el día del Señor y la restauración de su pueblo, quiero mencionar 3 aspectos acerca de esto. Primero, quiero hablar acerca de la restauración del pueblo. En segundo lugar, voy a hablar sobre la esperanza del creyente, nuestra esperanza. Y en tercer lugar, voy a hablar sobre la victoria final que viene a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, 3 cosas. El día del Señor, el tema principal. En primer lugar, la restauración del pueblo. En segundo lugar, la esperanza para el creyente. En tercer lugar, la victoria final. Que Dios añada bendición a esta su palabra. Yo quiero empezar con el primer tema, o con el primer aspecto de este tema. La restauración del pueblo. Mira el versículo 17 y 18. Lea conmigo. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. La restauración del pueblo en primer lugar. Hermanos y chicos jóvenes que tienen un papelito por ahí, tomen en cuenta este punto. Dice el versículo 17, mas en el monte de Sión, mas en el monte de Sión. El monte de Sión representa el lugar donde Dios está presente con su pueblo. ¿Sí? Más el monte de Sión. El monte de Sión, otra vez, representa el lugar donde Dios mismo está presente con su pueblo. Y es justamente allí donde comienza la restauración. Y ya vamos a ver un poquito sobre esto. Es allí donde comienza esta restauración. En la época de Abdías, Israel había sido humillado, como ya hemos visto. Estaban dispersos por todos lados, como hoy día también. Andan por un lado huyendo, escapándose del fuego, escapándose de los bombardeos. Y en esa condición, dispersos, tanto para aquel tiempo como para hoy día, en esa condición donde no hay esperanza, donde están en todos lados del mundo huyendo, en esa condición Dios promete salvación. Dios promete salvación, pero en el monte de Sión, donde Dios está, habrá salvación. Ahora, en el versículo 18 nosotros leemos
que la casa de Jacob será fuego, la casa de José llama y la casa de Saúl estopa. Esta imagen, hermanos, esta imagen, este cuadro bonito que presenta este texto es poderosa. ¿Sabe por qué? Porque Israel, que antes era atropellado por todos los pueblos, por todas las naciones, que era sometido, era debilitado, ahora será fortalecido por Dios mismo y vencerá a sus enemigos a costa de cualquier cosa. Pero porque Dios lo ha dicho. Cambia la posición, el cuadro cambia la posición. Y ahora Israel no es aplastada, no es humillada. Ahora Israel va al otro lado. Porque Dios lo ha dicho. Sin embargo, hermanos, otra vez, hoy día Israel sigue viviendo en medio de estos conflictos. Usted escucha las noticias. Israel, el pueblo de Dios, vive en guerras. El pueblo de Dios está dividido, territorialmente está dividido. Están por un lado y por otros lados. Son atacados por los países vecinos. Sufre una división interna dentro del mismo Israel. Muchos nos preguntamos en esto. ¿Cómo encaja esto con la promesa de Dios? ¿Cómo encaja este tema, el hecho de que Israel está dividido con la promesa de Dios que en el monte de Sión habrá salvación? ¿Cómo encaja esto? La restauración de la que Abdías habla aquí, hermanos, en estos versículos, no se limita a un momento histórico. No se limita a un momento histórico, no se limita a un pueblo o etnia. En Cristo, Dios ha abierto esta promesa a todos los que creen en Él. ¿Se ve la diferencia? En el monte de Sión habrá salvación. No significa que allá, literalmente, llegará la salvación. Significa que en Cristo, que sube al monte de Sión, va a dar salvación para todos. Esa es la idea. La salvación está abierta en esta promesa. La victoria de Dios es mayor que cualquier victoria militar o territorial. En Cristo la restauración es espiritual y es eterna. Esa es la idea. No está limitada a un lugar específico. La restauración, la salvación está en Cristo y es universal, como hemos visto también en los catecismos. Universal para todos. ¿Y quiénes son todos? Sí, todos los hijos de Dios. Todos los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Israel fue restaurada, fue protegida por Dios. Sí, esa es una realidad. Ahora lo vemos en este libro. Y esa protección que Dios da específicamente al pueblo es una garantía para nosotros. Que como pueblo de Dios, la victoria estará asegurada. Y no una victoria militar, ¿verdad? Sino una victoria espiritual que apunta al cielo aquel día de la venida de Cristo. Su reino es un refugio seguro y un lugar donde prevalecerá la justicia de Dios. De esta seguridad hablamos aquí. ¿Sí? Entonces, Dios va a restaurar a su pueblo. Pero esta restauración es universal, que no se limita a un lugar. Esta restauración de la cual habla Abdías está en Cristo Jesús. Y en aquel tiempo Él está diciendo, va a venir Cristo, como dice el texto, pero en el monte de Sión habrá salvación. ¿A quién apunta? A Cristo. Esa es la promesa también para hoy día Israel.
Entonces, la restauración del pueblo. En segundo lugar, hermanos, vamos a hablar sobre la esperanza del creyente. Mira versículos 19 y 20. Y los de Negev poseerán el monte de Saúl, es decir, donde habitan los edomitas. Y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos del ejército de los hijos de Israel poseerán a los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev. Habrá una restauración total, ¿se puede ver? Dice el Señor en el versículo 18, ni aún un resto quedará de la casa de Saúl. Una restauración total, no parcial, total. Todos los territorios, todas las partes serán habitadas por pueblos que Dios ha distribuido. Las tribus de Israel recuperarán sus territorios y serán reunidas. El pueblo que estaba esparcido por todo el lado será traído de vuelta, pero otra vez. Miren, en aquel tiempo la promesa era así. Hey, pueblo, está por todos lados. Ustedes regresarán, vendrán otra vez, habitarán otra vez en Jerusalén. Pero otra vez, hermanos, regresamos al tema. El alcance de este texto va más allá de una restauración territorial. ¿Sí? Acá al pueblo sí, porque el pueblo tenía que regresar otra vez del cautiverio. Pero el alcance de este texto va más allá de una restauración territorial. Apunta a una reunificación, ¿sí? Donde todos los creyentes, una reunificación de todo el pueblo de Dios bajo un rey, que es Cristo. Entonces, no pensemos solamente en el territorio, pensemos en esa reunificación total en medio del reinado de Cristo. Qué hermoso será ese. Qué hermoso. Ahora todos dispersos por todo el mundo. Encontramos creyentes en todas partes del mundo. Hijos de Dios en todas partes del mundo. Pero en un momento todos esos hijos de Dios se van a reunificar y seremos gobernados por nuestro Rey de Reyes, que es Cristo. Lo que Abdías anuncia, hermanos, es el principio de algo que el Nuevo Testamento revela. En Jesús, Dios reúne no solo a los descendientes de Israel, otra vez a su pueblo, no solo eso, o no necesariamente eso, sino que reúne a personas de todas las naciones. Cristo, el Rey de Reyes, extiende su reino a judíos, el pueblo de Dios, y a gentiles, nosotros. A eso apunta esta promesa, que Cristo va a alcanzar, o alcanzaría, más que solo Israel, ¿verdad? Más que solo el pueblo de Dios. Y allí encontramos en el libro de Juan, a los suyos vino, judíos, pero ellos no le recibieron. Entonces después dice, mas a todos los que le recibieron, gentiles, usted y yo, porque no somos judíos, somos alcanzados por la gracia de Cristo Jesús. Y aquí otra vez, chicos, pongan atención. Hoy, Israel es una nación que sigue enfrentando y sigue enfrentando amenazas de pueblos vecinos, enemigos. Sigue siendo atacado, siguen dispersos por todo el mundo. Sin embargo, la verdadera esperanza para Israel y para el mundo entero no es simplemente una paz que hay allá en el Medio Oriente.
La verdadera esperanza no está en que ellos lleguen a conciliar una paz en el Medio Oriente, Israel y todos los pueblos vecinos, las ciudades vecinas, o los países vecinos. No está allá. La verdadera esperanza, jóvenes, la verdadera esperanza es la que solo Cristo puede traer al corazón de cada persona. Porque podemos tener esperanza en que en el país haya seguridad, por ejemplo. Podemos tener esperanza en que no haya una tercera guerra mundial. Podemos tener esperanza en que la economía mejore. Podemos tener esperanza en el presidente que viene las próximas elecciones. Pero la verdadera esperanza, querido hermano, querido amigo, la verdadera esperanza es la que Cristo trae a usted y a mí, a nuestros corazones. Como iglesia, entonces, como iglesia no estamos llamados a formar parte de un grupo militar o un grupo político. Como iglesia somos llamados a proclamar la restauración definitiva que viene de Jesús. La restauración definitiva del reino de Dios, reino eterno que es en Cristo Jesús. Por eso nuestra esperanza no está en la estabilidad de una región, no está en la estabilidad de un país, no está en la estabilidad de una frontera. Está en la promesa que Cristo reinará por todas las naciones y reunificará a toda su iglesia. Esto nos debe motivar, en serio. Esto debe motivarnos a vivir hoy con esa confianza, hermanos. Con esa confianza plena, sabiendo que Dios sigue reuniendo poco a poco a su pueblo en todo el mundo, como era la promesa o el mandato del Señor Jesús, hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando eso suceda, entonces Cristo va a venir. Y poco a poco se está reuniendo ese pueblo de Dios, poco a poco. Entonces, allí está puesta la esperanza del creyente. Ay, ojo, no ponga su esperanza, chicos, sobre todo, usted tal vez tiene puesta ahora su esperanza en otras cosas, ¿verdad? Posiblemente en que usted va a ser un profesional en un momento y que usted va a depender de usted, y que usted va a trabajar y va a adquirir sus cosas. Y eso es bueno. Eso es una buena meta, pero no debe ser su esperanza. Porque encima de todas esas metas debe gobernar Cristo, sobre todo. ¿Sí? Entonces ahí debe estar su esperanza. En tercer lugar, la victoria final, hermanos. Mire, para esto quiero leer el versículo 21. Y subirán salvadores del monte de Sión, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. El libro termina, hermanos, con estas palabras bonitas, con una promesa: subirán los salvadores. Un cierre glorioso para este pueblo, un cierre glorioso para esta nación. El reino será de Dios, no de una nación, de Dios. Porque Él dice, los salvadores. ¿Quiénes son estos salvadores? Mire, estos salvadores, según lo que estaba investigando en algunos comentarios, representa a aquellos que participarán en la victoria final de Dios, ¿sí? Los que participarán en la victoria final de Dios, que incluye a su iglesia. ¡Qué bonito! Esta es la gran esperanza, que Cristo es el Rey y que Él reina por siempre, y cuyo reino será plenamente manifestado cuando Él, entre las nubes, regrese. Cuando miramos las guerras, cuando miramos el dolor, los muertos, el sufrimiento, los ataques de Israel, el país de Israel, hoy en día, y en otros lugares del mundo también, debemos recordar, hermanos, que ningún gobierno humano traerá paz verdadera y definitiva. Cuando vemos todo eso, no sé si usted, pero oramos para que se termine esa guerra.
Pero aún al fin de la guerra no habrá paz definitiva. ¿Sí? La Biblia nos dice que solo el reino de Dios, donde Cristo es el Rey, habrá justicia completa y paz para siempre. Solo ahí. Hasta que ese día llegue, hermanos. Hasta que ese día se cumpla. Como iglesia, otra vez, somos llamados a ser embajadores de ese reino. Usted, hijo de Dios, es llamado a ser embajador del reino de Dios. Chicos, pongan atención allí, por favor. Debemos vivir, debemos predicar la paz verdadera que viene de Cristo. Y tal vez usted no es predicador, dice, ¿verdad? Y siempre hablamos de esto. Pero usted es parte de esto también, como pueblo de Dios. Usted es parte de esto. ¿Por qué le digo eso? Porque usted puede mostrar a Cristo afuera. ¿Cómo usted muestra a Cristo afuera? Chicos, ¿cómo usted puede mostrar a Cristo afuera? Desarrollando una predicación de este tipo como... No. Usted puede mostrar a Cristo aún con su testimonio. La gente puede ver a usted. Y entonces viene mi pregunta para ustedes, jóvenes, adultos también, miembros de la iglesia, cristianos. Viene la pregunta para usted. ¿Qué muestra usted afuera? ¿Está mostrando a Cristo? ¿O no? ¿Está mostrando a Cristo afuera? ¿Qué está viendo la gente de usted? ¿Está viendo algo diferente o no? Debe ver algo diferente. ¿O usted es un joven, o usted es un cristiano que afuera vive normal, vive igual, como los otros jóvenes? No debe ser así, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia. Somos llamados a predicar la paz de Cristo a través de lo que nosotros mostramos también. No debemos caer en la trampa de ser parte de uno de los bandos políticos o de uno de los bandos militares, no sé, que están en conflicto terrenal, porque muchas veces nos hacemos a un lado de un partido político, a un lado de un ejército, no sé. Pero no debemos ser parte de esto. Debemos recordar que nuestro llamado, chicos, nuestro llamado es anunciar que el verdadero reino que traerá restauración al mundo es el reino de Jesucristo. A eso somos llamados. Somos llamados a anunciar que el verdadero reino traerá restauración al mundo es el reino de Jesucristo. Entonces, voy a terminar. Voy a concluir. El día del Señor es un día de juicio para los impíos. Ojo. Es un día de juicio para los impíos. Pero también es un día de esperanza y restauración para los que están en Cristo. Es decir, será un día de gozo para nosotros. Jesús como Salvador subió al monte de Sión. ¿Recuerdan el versículo 17? Mas en el monte de Sión habrá salvación. Jesús subió al monte de Sión para hacer posible la reconciliación mía y suya con Dios. ¿Sí? Él subió al monte de Sión y desde allí envió su reino para nosotros. Hermanos, hoy el pueblo de Dios está formado por todos aquellos que han sido reunidos o redimidos por Cristo. Tantos judíos como gentiles,
Lo que vive actualmente Israel, el país, nos recuerda que el hombre sin Cristo siempre vivirá en esa condición. ¿Por qué vive Israel así? Porque vive sin Cristo. El hombre sin Cristo siempre vivirá en esas condiciones. Nuestra postura como personas, como pueblo, como hijos de Dios, nuestra postura ante Israel, el país, y cualquier nación debe ser la misma. Orar por la paz, proclamar el Evangelio y anhelar que el día en que Cristo venga sea pronto. Y también anhelar que Cristo reine plenamente en ellos. Mientras tanto, hasta que eso suceda, hermanos, vivimos con la esperanza firme, una esperanza total de que su reino ya ha comenzado, de que su reino ya ha venido y que un día veremos su restauración total, la reunificación total de todo el cuerpo de Cristo, de todos los hijos de Dios. Mientras esperamos su regreso, nuestro corazón, hermanos, debe arder con el deseo de compartir el mensaje de su reino a aquellos que están perdidos. Arde su corazón por aquellos que necesitan de Cristo. Invíteles a los pies de Cristo, que solo en Él hay una restauración final en el día de su venida. Amén.